Pues mirad, en el mundo de la educación está pasando algo gordo. Un cambio silencioso, pero radical. Estamos dejando atrás ese modelo que todos conocemos, el de toda la vida, para ir hacia algo nuevo. Algo que nos prepare para un futuro que, bueno, que es bastante incierto. Así que vamos a meternos de lleno a ver qué es esto de la educación por competencias. Vale, ¿y cómo lo vamos a ver? Pues primero, empezaremos por el principio. El modelo que ya no funciona, el que se ha quedado atrás. Luego, veremos la alternativa, esta revolución de las competencias. También hablaremos de por qué la inteligencia es mucho más que una nota, cómo funciona nuestro cerebro para aprender de verdad y, ojo, la parte emocional, que es la base de todo. A ver, para entender por qué necesitamos una solución, primero hay que ver bien cuál es el problema, ¿no? Y el problema, las grietas, están en ese modelo de siempre, el que gira casi por completo en torno al profesor. Es una pregunta potente, sí, pero es que los datos nos obligan a hacérnosla, porque las cifras pintan un cuadro que, como mínimo, es para preocuparse. Vamos a empezar con el abandono escolar temprano. Si miramos los datos de 2022, vemos que las tasas en España están muy por encima de la media europea, tanto para chicos como para chicas. Y esto no es solo un número en una gráfica, ¿eh? Es una señal clarísima de que algo no conecta, de que el sistema no está logrando enganchar a un montón de jóvenes. Claro, y esa desconexión se ve luego en el mundo real. Tiene consecuencias muy directas. Fijaos en esta cifra, un 28,9%. Esa era la tasa de paro juvenil masculino en España en 2022, la más alta de toda la Unión Europea. Brutal. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa ese número, es que es casi el doble de la media europea, que estaba en el 14,6%. La brecha es enorme y nos grita que algo claramente no va bien. Entonces, ¿cuál es el fondo del asunto? Pues que ese modelo tradicional, donde la gente se sienta y escucha pasivamente, ya no sirve. Sencillamente no prepara para un mundo que ha cambiado radicalmente. Pero bueno, no todo son malas noticias. Frente a este problema, claro, aparece una nueva forma de ver las cosas. Vamos a ver esa solución, la llamada revolución de las competencias. Pensemos una cosa, hoy, con Internet, tenemos toda la información del mundo en el bolsillo. Así que el valor ya no está en memorizar datos, sino en saber qué hacer con ellos. El objetivo ahora es otro. Ya no se trata solo de transmitir información, sino de construir las herramientas, las habilidades, para que podamos seguir aprendiendo siempre. Vale, pero ¿qué es una competencia exactamente? ¿De qué hablamos? Pues, según la OCDE, es la capacidad de enfrentarse a una tarea. Y, esto es lo importante, usando no solo lo que se sabe, la teoría, sino también las habilidades prácticas, las actitudes, los valores, todo junto. O sea, que no es solo saber, es saber hacer y saber ser. Para que quede más claro, podemos dividirlas en tres grandes grupos. Por un lado, las instrumentales, que son como las herramientas de trabajo, analizar, sintetizar. Luego las interpersonales, que son las sociales, ¿no? Como saber trabajar en equipo. Y por último, las sistémicas, que nos ayudan a ver el cuadro completo, a entender cómo encaja todo. Aquí entran el liderazgo, la creatividad. Claro, para que todo esto funcione necesitamos también cambiar cómo entendemos la propia inteligencia. Hay que ir mucho más allá de la nota de un examen. Llevamos décadas obsesionados con el cociente intelectual, el famoso CI, que básicamente mide dos cosas, la lógica y el lenguaje. Pero luego llegó Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples y nos abrió los ojos a una realidad mucho más rica y compleja. Gardner lo que dice es que no hay una sola inteligencia, sino al menos 8. Y es que tiene todo el sentido, ¿no? Pensemos en el talento de un músico, en la agilidad increíble de un deportista, esa sería la corporal kinestésica, o en esa capacidad de entenderse a uno mismo que tiene un buen líder, la intrapersonal. Al final, cada persona es una mezcla única de todas estas inteligencias. Vale, muy bien. Pero la pregunta del millón es, ¿y cómo desarrollamos todo esto? ¿Cuál es la forma más eficaz de aprender? Pues la ciencia nos da unas pistas bastante claras. A ver, paremos un momento a pensar en cómo funciona nuestra memoria, porque resulta que no todas las maneras de aprender son igual de buenas. Hay un concepto, la pirámide del aprendizaje, que lo explica de maravilla. ¿Sabéis cuánto recordamos de una charla o una clase donde solo escuchamos? Pues apenas un 5%. Sí, un 5%. Es el método más pasivo y, lógicamente, el que peor funciona. Pero, ¿qué pasa cuando nos ponemos manos a la obra? Pues que la cosa cambia radicalmente. Recordamos hasta un 75% de lo que aprendemos haciendo, practicando. Y ahora viene lo mejor. El método definitivo, el más potente de todos, es enseñar a otra persona. Cuando tienes que explicarle algo a alguien,
Te obligas a entenderlo tan a fondo que la retención se dispara, hasta un increíble 90%. Esto lo que nos deja claro es que hay una diferencia abismal entre unas metodologías y otras. La clase de toda la vida, la magistral, deja a los estudiantes en un rol pasivo. En cambio, el aprendizaje basado en proyectos les da el control, les hace más autónomos y obliga al cerebro a trabajar a un nivel mucho más alto. Y con esto llegamos a la última pieza del puzzle, y quizás sea la más importante de todas, aunque muchas veces se nos olvida. Hablamos de la base emocional del aprendizaje. La inteligencia emocional, en pocas palabras, es saber entender y manejar tanto nuestras emociones como las de los demás. Y esto no es un extra, es una habilidad clave, fundamental, que está detrás de cómo pensamos y actuamos a cada minuto. De hecho, la neurociencia lo confirma. Las emociones no son lo contrario a la razón, sino que son su cimiento. Nuestro cerebro emocional, con la amígdala a la cabeza, procesa la información mucho antes que nuestra parte racional. Esto significa que para pensar con claridad y tomar buenas decisiones, primero tenemos que saber gestionar nuestro mundo emocional. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si ya sabemos que para aprender de verdad hay que participar, que cada persona es un mundo y que las emociones son la base de todo, ¿las aulas de hoy en día están diseñadas para eso? ¿Cómo tendría que ser un aula del futuro? Una que no se limite a soltar información, sino que se dedique de verdad a formar personas completas, competentes para el mundo que les toca vivir.